Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una deliciosa, fácil receta. Un pollo entero al horno a las finas hierbas, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Ahora vámonos para mostrarte los ingredientes. Bueno amigos, y para nuestra receta de hoy, pollo entero al horno en las finas hierbas, necesitamos los siguientes ingredientes: tomillo, romero, orégano, ajo en polvo, paprika, perejil seco, aquí puse sal y pimienta revuelta, mostaza, mantequilla. Por supuesto, nuestro invitado especial del día de hoy es este pollito, ¿ok? Vamos a necesitar también vino, un poco de caldo de pollo o caldo de vegetales o el de tu preferencia, o simplemente agua o cerveza también podemos utilizar. Vamos a necesitar cebolla, limón, zanahoria y unas papas cambray para acompañar nuestro delicioso pollo en el día de hoy. Vamos a necesitar un poco de hilo para amarrar las patas para que nuestra presentación quede espectacular, ¿ok? Este pollo ya fue lavado y secado, así que ahora venimos porque les voy a enseñar lo que vamos a hacer en nuestra preparación. Bueno amigos, cogí la mitad de mi mantequilla y la puse un poquito en el microondas para que se suavizara un poco. Lo siguiente que voy a hacer es coger y echarle todas mis hierbas aquí, porque esto lo vamos a revolver y con esto vamos a adobar nuestro pollo. Vamos a coger esto, lo sacamos las hojitas y lo vamos a partir en pedacitos porque queremos aromatizar con todas estas hierbas nuestra preparación, ¿ok? Lo partimos pequeño porque esta preparación se la vamos a introducir dentro de la piel del pollo. Esta mantequilla lo que va a hacer es que va a aportar suavidad y humedad a nuestro pollo. Entonces va a quedar bien delicioso, jugosito y saborizado. Listo, ingresamos esto aquí y ahora vamos a coger esto también, que es más fácil. Lo que hacemos es esto, sacar las hojitas, ¿sí ven? Vamos a echar mucho más. Esto huele delicioso, a mí me fascina el olor de las hierbas, me encanta. Ustedes van a ver cómo les va a quedar este pollo de delicioso para una cenita que tengas ahí con tu esposo o con tus amigos. Puedes conseguirte un pollo más grande, un pollo de 6, 8 libras. Este realmente está pequeño, pero no importa porque es solamente para mi esposo y para mí. Miren qué bien, qué fácil es. Puedes utilizar las hierbas secas o las hierbas frescas, no importa. Revolvemos. Y aquí tenemos nuestra primera preparación, ¿ok? Ahora miren, aquí yo puse sal y pimienta. Y ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de mi ajo, que si ustedes lo tienen entero, también lo pueden hacer de esa manera. Y también la paprika. Mezclamos. Listo. Esto lo voy a poner por acá. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Volvemos a traer nuestro invitado de esta noche. Voy a usar guantes
Pero si ustedes en casa no tienen guantes, no importa, háganlo con la mano, que en la mano es donde está el sabor. Listo. Ya mi pollo está lavado, ya lo había secado, pero nuevamente le voy a dar otro poquito, un pollo pequeño. ¿Ok? Listo. ¿Qué voy a hacer primero? Le voy a colocar un poco de mi mostaza. Esto le va a aportar color, sabor y también le va a aportar que una vez que yo le ponga mi condimento seco, se va a adherir el condimento a él. ¿Ok? Listo. Limpiamos un poco para que sigamos trabajando aquí. Y la mezcla que hice de los condimentos secos, voy a adobar mi pollo por dentro, por fuera, lo volteo debajo de las alitas. Queremos que todo sepa delicioso. Esto le va a aportar un color increíble por la paprika. ¿Listo? Como pueden ver, súper sencillo. Ahora, la piel que tenemos aquí que le sobra, le vamos a introducir el dedo y vamos a ir abriendo esta membranita de aquí. Es súper fácil, pero tienes que tener cuidado de que no vayas a romper la piel para que no se dañe para que no se dañe la forma de tu pollo y la presentación y te quede bien hermoso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La segunda parte. Vamos a estar introduciendo aquí la mantequilla con las hierbas. Esto nos va a dar suavidad a nuestras pechugas, a nuestro pollo, y le va a aportar ese sabor increíble de todas las hierbas. Va a quedar por debajo de la piel. ¿Vieron qué fácil? Súper fácil. Mira aquí el muslo. ¿Ya viste? Sin romperlo. Ahora le voy a introducir la mantequilla. Miren cómo entra. Así que cuando te vayas a comer cada parte de este pollo, va a estar impregnado con la mantequilla y con las hierbas. Ahora vamos para este otro lado. Rompo un poquito con el dedo, introduzco la mantequilla saborizada con las hierbas y ya, voilà, súper fácil. Ahora con el resto que me quedó, porque aquí no desperdiciamos nada, lo voy a introducir por adentro y le doy una sopadita a esas costillitas, esos huesitos de adentro, para que también tengan el mismo sabor. Aquí se lo echo por aquí, por acá, por todos lados. ¿Ok? Listo. Todo esto es sabor. En este momento ya no necesito estos guantes. Voy a utilizar otros, porque necesito unos guantes que estén... Ay Dios, se rompió esto. Bueno, esperemos que este sí me funcione. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a rellenar. Necesito otro guante. Segundo. Vamos a rellenar por dentro nuestro pollo. Le voy a introducir unas cebollas. Le voy a introducir unas hojitas de mis hierbas que utilicé hace un rato para que siga aromatizando mi pollo. ¿Qué más necesito? Mi limón. Lo voy a cortar en rodajas. Perdón. Cortar en rodajas.
Y esto le va a aportar sabor, ese sabor fresco del limón. Limón y hierbas. Qué espectacular. Aquí puede otra cebollita más. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo único que tenemos que hacer es buscar una cuerda y vamos a amarrar las paticas para darle una presentación increíble a nuestro pollo. Miren lo que estoy haciendo. Los cojo aquí y los doblo, ¿ok? Los junto y empiezo a amarrarlos de tal manera que queden ahí agarraditos, ¿ok? Y les voy a hacer un nudito para que ellos se queden ahí permanentemente. Ok, listo. En esta parte de acá podemos hacer dos cosas. Le podemos poner un palillo o lo podemos dejar así, que eso no importa, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra fuente donde nosotros vamos a poner nuestro pollo en el horno. Un segundo. Y vamos a pasar nuestro pollo. Aquí le puse esta basecita porque no quiero que esa parte del costillar se pegue acá. Entonces, miren, lo pongo ahí, le echo las alitas para atrás para una mejor presentación, ¿ok? Y él queda ahí perfecto. Así que ahora vuelvo, me voy a lavar las manos, voy a recoger esto y les sigo con la receta. Bueno, amigos, acabo de prender mi horno en 450 grados para que se caliente rápido. Siempre pongan la temperatura alta para que se mantenga bien caliente, y cuando ya ustedes más o menos van calculando que ya van terminando la preparación para meterlo, la bajan a la temperatura que ustedes necesitan, ¿ok? Eso es un buen truco para ustedes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo aceite saborizado que le puse mis hierbas. Le voy a echar un poco en la parte de arriba, entonces para que no esté seco, ¿ok? Listo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner el vino que les había dicho. Esa va a ser parte de mi base y mi caldo. No quiero echarle mucho porque no quiero que sea demasiado, en verdad. Le voy a agregar el resto de la cebolla. Si quisiera ponerle más cebolla, pues también puedo ponerle más cebolla. Ahora lo que voy a hacer aquí es ponerle mi zanahoria, que la voy a partir así. No la pelé, no la voy a pelar. Y se la voy a poner aquí alrededor. Yo creo que con una está perfecto, ¿ok? Entonces, mis papas las voy a partir en dos y se las voy a poner alrededor. Esto ya huele delicioso, sé que les va a fascinar, es súper fácil, es una comida elegante, bonito, decorada. La puedes acompañar con un buen arroz de vegetales, un arroz al cilantro, una buena ensalada, y aquí tienes papa y tienes también la proteína, así que estás completo tu cena o tu almuerzo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto en el horno? No sé, en realidad. Todo depende de tu horno, depende del tamaño de la pieza que estés utilizando. Lo normal es que uno coloque el ave, el pollo, a 200, 250, o sea, en una cocción como lenta, y que te dure como 1 hora,
más o menos. Pero todo va a depender de el tamaño y también que vamos a ir revisándoles la temperatura porque no queremos que se nos vaya a sobrecocinar, ¿ok? Bueno, una vez que ya le eché todas las papas que quería, voy a echarle un poquito de mi orégano a mis papas, así que imagínense ustedes, doble cosa aquí. Pollo a las finas hierbas y las papas al orégano. Increíble, ¿no? A mí me fascina y yo sé que ustedes van a quedar súper felices con esta preparación. Echamos un poquito de pimienta y vamos a echarle un poquito de sal. Por supuesto, mi perejil seco que me fascina y un poquito de esta preparación seca que hicimos de la sal, la pimienta, ¿ok? Voy a agregar estos dos y un poquito de aceite. Listo. Estamos perfectos para el horno. Díganme si esto no es una cosa así sencillamente espectacular y deliciosa, y eso que todavía no lo hemos metido al horno. Así que voy a revisar mi horno. Ya está caliente. Lo voy a bajar a 250 grados. Y no lo voy a tapar, lo voy a dejar así. Así que volvemos en el tiempo que él dure ahí, que se ponga doradito y que ya esté nuestro pollo. Nos vemos ahora. Bueno amigos, vamos a sacar nuestro pollo del horno ya. Ay. Hirviendo. Ya apagué mi horno. Miren esa belleza. Díganme si esto no quedó espectacular. ¿Ah? Dios mío, qué lindo. Ahora vamos a ponerlo aquí. Pero creo que voy a utilizar esto mejor. Espero que no se me desarme. Esta es la parte que más miedo me da. Ok, perfecto. Ahora voy a quitar esto. Segundo. Y vamos a empezar a emplatar. Esto huele espectacular. Miren qué divino quedó mi pollito. Amigos, si ustedes quieren hacer una salsa con los líquidos, les recomiendo que lo pongan en una ollita y le echen una cucharadita o dos de maicena, la revuelven bien, la echan, lo revuelven y esperan entonces a que se espesee un poco nuestra salsa. Esto huele muy rico, es que huele demasiado rico. Si ustedes estuviesen aquí y miren qué lindo es la presentación de cómo se ve el pollito asado a las finas hierbas. Esto huele a orégano. ¡Ay, qué rico! Huele a romero, huele de todo, delicioso. Y voy a echarle un poquito de líquido. Miren qué color tan divino quedó, miren qué belleza. Ok, voy a retirar entonces esto de aquí porque ya no lo voy a necesitar. Está muy caliente. Y ahora sí, les muestro. Aquí tengo unos limoncitos en el cual quiero colocar aquí solamente como modo de decoración. Y con unas
ramitas. Miren qué belleza. Díganme si esto no se ve súper divino ahora que ustedes lo coloquen en su mesa. Aquí está. Aquí está finalizado nuestro pollo entero al horno a las finas hierbas. Miren, díganme si esto no es una belleza así que provoca comérselo, y cuando lo pongas en tu mesa va a quedar decorada espectacular. Amigos, si la receta de hoy te gustó, te invito que vayas a YouTube, a nuestro canal de Cocinando con Vero, te suscribas, actives la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Y recuerda siempre que el principal ingrediente es el amor. Millón de bendiciones y gracias por todas y cada una de las fotos que nos están enviando. Pronto ya estamos trabajando en eso para ponerlas en nuestras redes sociales. Así que te animo a que hagas esta deliciosa receta de hoy.